Open Interpreter es un proyecto de código abierto que te permite controlar tu computador a través de una interfaz de lenguaje natural usando un modelo LLM como ChatGPT. Es decir, las operaciones que solías realizar escribiendo comandos del sistema operativo en la consola o usando la interfaz gráfica de tu computador, ahora las puedes ejecutar usando lenguaje natural. Tiene dos modos de funcionamiento, uno autónomo en donde le planteas un objetivo y él planea y realiza las operaciones necesarias para lograrlo, y otro en donde se requiere la supervisión y aprobación del usuario antes de ejecutar cualquier operación. Para comenzar a usar Open Interpreter simplemente hay que instalar el software en el computador. Luego, ejecutarlo es tan simple como escribir Interpreter en la línea de comandos. A diferencia del servicio de OpenAI, Open Interpreter no tiene restricciones de acceso a Internet, tamaño de archivos o tiempo de ejecución. Esta herramienta se ejecuta en el entorno local del usuario, permitiendo el uso de cualquier programa, paquete o librería disponible. También es posible cambiar el modelo de lenguaje utilizado, optando entre diferentes opciones como ChatGPT 3.5, Gemini o Cloud 2. Para entornos locales, Open Interpreter puede utilizar servidores compatibles con OpenAI como LM Studio o GenAI y modelos como Llama 3. Entonces no es necesario depender de una conexión a Internet para ejecutar comandos, y así también garantiza la privacidad y seguridad de los datos. Además incluye un modo elocuente para depuración, permitiendo a los usuarios ver más detalles durante su ejecución. Lo he probado y es una herramienta poderosísima. Puedes usarlo para tareas como organizar tus archivos con instrucciones como mueve todas las imágenes de esta carpeta a una nueva carpeta llamada Fotos. Realizar esta tarea requiere de varios pasos en la interfaz gráfica o varios comandos en una consola. Sin embargo, con Open Interpreter simplemente le das la instrucción y él se encarga de todo. En caso de necesitar alguna herramienta o paquete adicional, Open Interpreter puede instalarlo por ti. Por ejemplo, puedes pedirle que extraiga los audios de un conjunto de videos de una carpeta y en caso de no contar con un decodificador en tu computador, él se encargará de instalarlo. Veamos un ejemplo de cómo hacer un análisis descriptivo de un conjunto de datos. Le pedimos que busque y descargue una base de datos, en este caso una base de datos arbitraria, y que nos muestre un resumen de los datos. Observemos cómo usa estrategias de agente de las que vimos en el video anterior, como la planeación, el uso de herramientas como el navegador o el intérprete de Python y la reflexión para corregir errores durante la ejecución basado en la retroalimentación que recibe de la consola. Al final hace el análisis descriptivo de los datos, interpreta las características del conjunto con la información que tiene y genera gráficas de series de tiempo como se le solicitó. Todo lo anterior lo hace usando lenguaje natural, sin necesidad de escribir comandos complejos específicos. Asimismo, he estado probando Open Interpreter para realizar otras tareas especializadas, como el aprovisionamiento de infraestructura de cómputo en la nube. Gracias a que proveedores como Amazon o Azure proporcionan interfaces de línea de comando, Open Interpreter puede automatizar la administración en la nube de recursos de cómputo, de almacenamiento, de red y otras categorías. Open Interpreter puede usar y hasta instalar herramientas como Azure CLI, AWS CLI o Google Cloud SDK. Ahora veamos un ejemplo de cómo aprovisionar la infraestructura de una aplicación web en Azure. Le pedimos que cree un grupo de recursos que contenga una aplicación web, una cuenta de almacenamiento de archivos y una base de datos SQL Server. Nótese que sin haberlo indicado explícitamente, el intérprete usando reflexión infiere que para crear una aplicación web primero requiere un plan de servicio. De igual manera, para crear la base de datos primero requiere un servidor de bases de datos. Entonces identifica estas dependencias, ajusta el plan y las crea en el orden correcto. En resumen, máquinas que se aprovisionan de otras máquinas para usarlas de modo que puedan lograr los objetivos que se les plantean. Y teniendo en cuenta que el cómputo en la nube es virtualmente ilimitado, que es una infraestructura resiliente y escalable, que está presente en diversas regiones del mundo y que los proveedores incluso brindan acceso a servicios como computación cuántica, hemos logrado así la versión 0.1 de Skynet. Durante el ejemplo tomé dos medidas para evitar que tomara decisiones autónomas arbitrarias. En primer lugar, activé el modo de supervisión, por lo que requería mi aprobación explícita antes de ejecutar cada operación. En segundo lugar, activé un límite en el presupuesto de los servicios de Azure y OpenAI para evitar gastos inesperados en la tarjeta de crédito de mi mamá.
Luego llegaron los cobros de algunos cientos de dólares y mi mamá me preguntó con el extracto de la tarjeta de crédito en mano si yo le había comprado algo a un tal señor Suárez o al supermercado Penay. Entonces me llené de valor e hice lo que hay que hacer en este tipo de situaciones. Le dije, eso le pasa por hacer clic en los correos de phishing. Ahora tiene que ir al banco a hacer el reclamo. Volviendo al punto, se podría argumentar que en este ejemplo no se construyó ningún software. El modelo solo aprovisionó recursos en la nube, pero es que una de las funciones fundamentales de los LLM es generar código. Esa tarea es muy sencilla. Si le pedimos que cree un repositorio, que guarde el código en el repositorio, que cree un flujo de trabajo automatizado de integración y despliegue CI/CD usando un disparador automático para la publicación de la aplicación en la infraestructura aprovisionada, lo hará. La complejidad de este flujo completo no garantiza que un solo agente lo haga con la debida calidad. Por eso en los próximos videos veremos cómo abordar este problema desde la perspectiva de la colaboración multiagente. Este enfoque nos permitirá automatizar por completo el proceso de desarrollo de software desde la concepción de la idea hasta la publicación de la aplicación en Internet. Para finalizar, OpenInterpreter nos permite entender mejor la lógica detrás de proyectos como Devin, GitHub Copilot o GitHub Workspace, no solo para comprender qué es posible y qué no, sino para visualizar el futuro del desarrollo de software y lo que se viene en términos de trabajo y productividad en general. Gracias.